Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. En este tutorial vamos a continuar con la colección de las emociones tejiendo los personajes. Y hoy tejeremos a Furia, el personaje número 6 que ya llevamos de la colección de Intensamente. Así que esta Furia está muy fácil de tejer, mide tan solo 9 centímetros de altura y el patrón está bastante sencillo para que puedan tejerlo lo más rápido posible. También les comento que el patrón de Furia se encuentra disponible en formato PDF para los que deseen adquirir la guía escrita. Y por aquí arriba en el botón les dejaré la lista de reproducción completa de todos los personajes que hemos tejido hasta ahora. Les comento que próximamente voy a estar tejiendo el resto de los personajes hasta completar la colección. Cada semana subiré un personaje nuevo, así que en los comentarios pueden dejar su opinión de cuál personaje les gustaría que fuera el siguiente. Así que muy importante que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Entonces, sin más que decirles, vamos a pasar con la lista de materiales que vamos a necesitar. Por aquí les voy a mostrar los materiales detalladamente para que puedan visualizar cada uno de ellos. Por aquí les muestro el hilo que yo he estado utilizando para tejer mis emociones, que ha sido este de la marca Amigurumi de Círculo. Este hilo es de una composición de 100% algodón y su grosor es de 2 milímetros o también 5 hebras. Y según su etiqueta lo indica, debo usar una aguja o ganchillo de crochet de 2 milímetros su tamaño. Recuerden que esto varía según el grosor de hilo que ustedes utilicen. En mi caso, me recomienda utilizar una aguja o ganchillo de 2 milímetros. Y este sería. Por último, los colores, que serán pocos, solamente vamos a utilizar 4 colores. El marrón que les había mostrado, que es una tonalidad clara en marrón, luego negro para sus zapatitos, blanco para su camisa y rojo para el cuerpo, brazos y su corbata. Esos serán todos los colores que vamos a necesitar. Pasamos con los ojos. En mi caso estoy utilizando estos ojitos de seguridad que contienen una traba de seguridad que se coloca en la parte posterior del ojo para que sea más seguro. Este ojo es de 10 milímetros su tamaño, así que vamos a utilizar ojos de seguridad de 10 milímetros. También necesitaremos alfileres, una aguja lanera para poder coser las piezas al cuerpo, luego una tijera y marcadores de rondas o de vueltas. Yo voy a estar utilizando este tipo de marcador para poder marcar los puntos de cada una de las rondas. Vamos a necesitar aproximadamente 3 marcadores, no serán muchos. Y por último, algodón sintético o siliconado para poder rellenar todo el cuerpo de Furia. Y ya con esto podemos comenzar a tejer a esta linda y complicada emoción. Antes de iniciar el paso a paso, por aquí les dejaré las abreviaciones en los 3 idiomas correspondientes, ya que también voy a estar subtitulando el patrón en pantalla para más facilidad. Recuerden ir pausando el video a medida que van tejiendo cada una de las rondas, porque el video es un poco rápido en comparación a la velocidad que nosotros solemos tejer. Así que ahora sí vamos a iniciar este paso a paso.
Empezaremos tejiendo los zapatitos, así que vamos a ubicar nuestro color negro y vamos a iniciar la primera ronda armando un anillo mágico, y dentro de este anillo vamos a tejer 6 puntos bajos o 6 medios puntos. En mi caso voy a estar utilizando la terminación punto bajo para medio punto, ¿sí? Una vez listos los 6 puntos bajos dentro del anillo, realizamos el conteo de cada uno de ellos y ya podemos cerrar este anillo. De esta forma la ronda número 1 ya estaría lista. Pasamos con la ronda número 2, vamos a tejer el primer punto bajo sobre el primer punto bajo del anillo. Tejemos el primer punto bajo y sobre este mismo punto vamos a tejer otro punto bajo, para así haber formado un aumento. Así que iniciamos tejiendo un aumento. Por aquí marqué el primer punto bajo que tejí. Y ahora en esta ronda vamos a continuar realizando lo mismo sobre cada uno de los puntos. Tejeremos un aumento sobre cada punto, ¿sí? Un aumento de punto bajo, para poder finalizar con un total de 12 puntos al final de la ronda. Serían 2 puntos sobre un mismo punto por 6, 2 por 6, 12. De esta forma ya estaría lista la ronda número 2. Retiro mi marcador, sobre este punto que estaba marcado tejo el primer punto de la ronda número 3 y este lo vuelvo a marcar. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento de punto bajo. Y esta será la secuencia que vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. Un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento hasta finalizar toda la ronda. Vamos a estar finalizando con un total de 18 puntos bajos y con un aumento en el último punto. Por aquí ya tejí el último aumento. Ya saben, un punto bajo y un aumento 6 veces hasta finalizar la ronda, con un total de 18 puntos bajos. Y una vez lista esta ronda, vamos a retirar la última lazada del último punto, como verán aquí, y cortamos el color negro porque vamos a cambiar de color para marrón. Así que para agregar este color voy a estar realizando en la puntita aquí un nudo corredizo de esta forma. Así obtendré una lazada y esta la voy a agregar en la última que retiré, aquí en el último punto que tejí. Entonces aquí agrego la lazada o cadena que obtuve del nudo corredizo. Ya de esta forma estaría listo el cambio de color. Así que pasamos con la siguiente ronda, la número 4. En esta ronda vamos a estar tejiendo en BLO. Y tejer en BLO es tejer tomando únicamente las hebras de atrás de cada uno de los puntos. Entonces aquí vamos a tejer 18 puntos bajos, pero todos estarán tejidos solamente en la hebra de atrás de los puntitos de la ronda anterior. De esta forma nos van a sobrar las hebras de adelante, donde próximamente vamos a realizar un borde. Así que es muy importante que tejamos esta ronda número 4 en BLO. Así que por aquí vamos a tejer cada uno de los puntos tomando solamente la hebra de atrás. Por aquí ya finalicé. Y así es como quedaría el cambio de color y esta ronda número 4. Una vez lista pasamos con la siguiente, la número 5, la cual la vamos a tejer igual que la anterior. Vamos a tejer de nuevo 18 puntos bajos en BLO, o sea, tomando únicamente la hebra de atrás de cada uno, uno de los puntos, ¿sí?
De esta forma nos va a sobrar las hebras de adelante, donde más adelante aquí también vamos a realizar un borde, que será el borde del pantalón. Entonces vamos a terminar todos los puntos hasta finalizar la ronda. Por aquí ya finalicé con un total de 18 puntos bajos. Y así es como quedaría. Ahora sí, vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 6. Tejemos el primer punto y lo marcamos, ya que ahora desde la ronda número 6 hasta la número 9 vamos a estar tejiendo 18 puntos bajos en cada una de las rondas. Así que por aquí ya tejí 4 rondas de 18 puntos bajos. Para de esta forma terminar la piernita con un total de 9 rondas. Así que ya tendríamos una pierna lista. Ahora aquí vamos a cortar el hilo, realizamos un punto deslizado y cortamos el hilo. Este sobrante lo escondemos entre los puntos. Y ahora vamos a estar realizando los bordes que les comenté anteriormente. Vamos a utilizar dos colores, negro y marrón, para ello. Así que primero vamos a tejer el borde negro, que estará ubicado justamente en la ronda número 3. Vamos a ubicarnos en el último punto de la ronda número 3, o sea este. Y nos vamos a estar ubicando justamente en la hebra delantera que nos sobró. Recuerden que en esta ronda tejimos en BLO tomando las hebras de atrás para que nos sobraran las hebras de adelante. Así que en estas hebras es donde vamos a estar tejiendo el borde de color negro. Vamos a tejer entonces la ronda número 4, ya que vamos a tejer sobre la ronda número 3, sobre las hebras delanteras de la ronda número 3. Así que por lógica esta sería la ronda número 4, pero tejida en FLO, o sea, tejida en las hebras de adelante de la ronda, ¿sí? Vamos a tomar las hebras delanteras de la ronda número 3 para tejer la ronda número 4 sobre estas hebras. Así que en el último punto de la ronda número 3, aquí es donde vamos a agregar el hilo. Ahora levantamos una cadena al aire para comenzar a tejer los puntos. En este mismo punto voy a tejer el primer punto bajo y en el siguiente tejo el segundo punto bajo. Voy a iniciar realizando 6 puntos bajos, uno sobre cada hebra. 6 puntos bajos. Este sería el número 6. Y por aquí los tengo. Ahora vamos a estar cambiando de punto para medio punto alto o media vareta. Así que en el siguiente punto tejo un medio punto alto y en el siguiente otro medio punto alto. Así tendría dos medios puntos altos. Ahora en el siguiente voy a cambiar para punto alto y tejo un punto alto o vareta. Y por último, en los próximos dos puntos vamos a tejer sobre cada uno un medio punto alto. O sea, tejemos dos medios puntos altos, pero uno sobre cada punto. De esa forma ya terminamos esta parte y ahora vamos a tejer puntos bajos en el resto de las hebras que nos sobraron. Tejeremos aquí al final un total de 7 puntos bajos en las últimas hebras. De esta forma ya estaría lista esta ronda número 4. Ahora voy a unir los dos extremos
de la ronda realizando un punto deslizado sobre el primer punto bajo de la ronda. Justo así estaría uniendo los dos extremos o las dos puntas. De esta forma la ronda estaría lista con un total de 18 puntos en general, contando los medios puntos altos y el punto alto que tejimos. Ya con esto estaría listo el borde, así que voy a cortar el color negro. Así que ahora vamos a pasar a tejer el otro borde. Este será el borde del pantalón. Vamos a utilizar color marrón y para comenzar vamos a ubicarnos en el último punto de la ronda número 4, en las hebras delanteras que nos sobraron de la ronda número 4, ¿sí? Entonces aquí ya me ubiqué en el último punto de esta ronda. Voy a realizar un nudo corredizo en el color marrón para obtener una lazada y esta pasarla por aquí. Así que levanto una cadena al aire y voy a iniciar tejiendo el primer punto bajo aquí mismo. Esta será la ronda número 5 tejida en FLO, o sea, tejida en las hebras delanteras de la ronda número 4. Así que esta es bastante simple, vamos a tejer puntos bajos normales, un punto sobre cada hebra. 18 puntos bajos en total. Aquí ya los tejí. Así que ustedes pausen el video y téjanlos. Una vez que los tengan listos, vamos a unir los dos extremos de esta ronda, realizando un punto deslizado sobre el primer punto bajo que tejimos en la ronda, sobre el primer punto bajo. Entonces aquí paso la aguja y realizo un punto corredizo o punto deslizado para unir las dos puntas de la ronda. Cortamos el hilo, vamos a esconder todos los restantes de hebra que nos quedaron y ya con esto estarían listos los dos bordes. El borde marrón será el borde del pantalón y el borde negro será la base de los zapatitos para que así el cuerpo de Furia pueda quedarse en pie sobre una superficie. Así que ya estaría lista una piernita. Ustedes deberán tejer otra piernita exactamente de la misma forma, pero con una excepción muy importante. Al finalizar la pierna en la ronda número 9, no corten el hilo, ¿sí? En esta pierna cortamos el hilo y lo escondimos, pero en la siguiente pierna no lo hagan, porque próximamente vamos a estar uniendo estas dos piernas para formar el cuerpo. Y como verán, aquí ya tejí la otra piernita, rellené ambas piernas con algodón. Así que ustedes hagan lo mismo. Esta sería la piernita en la que no vamos a cortar el hilo al finalizar. Y en esta también realicé los bordes de la misma forma. Esos bordes los vamos a tejer de la misma forma para ambas piernas. Así que ahora sí vamos a proceder a unir estas piernas entre sí para formar el cuerpo. Entonces ubicamos nuestra pierna en la que no cortamos el hilo y vamos a tejer 6 puntos bajos, uno sobre cada punto, así como los estoy tejiendo. 6 puntos bajos después del último punto de la ronda número 9. Ahora tomo la otra piernita en la que cortamos el hilo y nos vamos a ubicar en el punto número 16 de la última ronda, o sea la número 9. Ubicamos el punto número 16 y en este vamos a pasar la aguja. Ahora vamos a tejer un punto bajo aquí en el punto número 16 de la última ronda en la otra piernita. Este puntito enseguida lo vamos a marcar, ya que será el primer punto de la ronda número 10, o sea, la siguiente ronda.
Entonces ahora pasamos a tejer la ronda número 10. En esta vamos a estar tejiendo un total de 36 puntos bajos, uno sobre cada punto. Lo que haremos es muy simple. Vamos a estar tejiendo 18 puntos bajos en esta pierna. Vamos a tejer un punto sobre cada punto hasta terminar todo el contorno de la superficie de la pierna. Vamos a llegar justo un punto antes donde habíamos tejido el primer punto, el que marcamos, ¿vieron? Quedamos justo al lado del primero que tejimos. Ya con esto estarían tejidos los 18 puntos bajos. Ahora pasamos a la siguiente pierna, ubicamos el siguiente punto bajo libre, que sería este. Justamente este sería. Y aquí en esta otra pierna vamos a realizar exactamente lo mismo. 18 puntos bajos, uno sobre cada punto. Así que al finalizar vamos a tener un total de 36 puntos bajos, 18 en una pierna y 18 en la otra. Por aquí entonces estoy finalizando los 18 puntos de la otra piernita. Muy importante que se aseguren de tener los 18 puntos bajos en cada una de las piernas para así finalizar con los 36 puntos. Como verán, aquí ya llegué a el marcador, un punto antes del marcador. Y entonces eso quiere decir que ya la ronda número 10 estaría lista. Ya podemos pasar con la siguiente, la número 11. Vamos a tejer el primer punto bajo sobre el primer punto bajo de la ronda anterior. Este lo marcamos enseguida. Entonces, desde la ronda número 11 hasta la número 13, vamos a estar tejiendo rondas de puntos bajos normales. Tejeremos 36 puntos bajos en cada una de estas rondas. Serían 3 rondas de 36 puntos bajos. Así que vamos a tejerlas. Por aquí ya tejí mis rondas, así que ustedes pausen el video, tejan la ronda número 11, 12 y 13. Y así debería de quedarles. Ya como verán, el pantalón se puede visualizar. Entonces ahora vamos a cambiar de color para blanco para tejer la camisa de Furia. Realizamos un nudo corredizo en el extremo del color blanco para obtener una lazada y esta la vamos a agregar en el último punto que tejimos. Retiramos la última lazada del último punto y aquí vamos a agregar esta cadena o lazada para poder realizar el cambio de color invisible. Cortamos el color marrón y vamos a atar o amarrar entre ellos los dos colores para que así queden bien sujetos. Ahora sí, vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 14. Y desde la ronda número 14 hasta la número 18 vamos a estar tejiendo rondas de 36 puntos bajos, cada una de ellas. Es decir que tejeremos 5 rondas de 36 puntos. Vamos a terminar una y comenzar la otra hasta llegar a la 18. Así que vamos a marcar esta que será la 14 para poder saber cuándo vamos a llegar a la 18. Por aquí yo ya finalicé mis 5 rondas en color blanco, cada una con 36 puntos bajos. Así que ustedes pausen el video y téjanlas. Ya con esto estaría lista la blusa o camisa.
Así que vamos a comenzar a rellenar todo lo que estaba sin relleno. Rellenamos muy bien, ya que Furia es gordito o rellenito, así que vamos a rellenar bastante, pero no demasiado para que los puntos no se separen entre sí y se visualice el algodón que está adentro. Así que ahora, una vez que tengamos listas las rondas y ya esté relleno Furia por dentro, vamos a cambiar de color para rojo y hacemos lo mismo. Retiramos la última lazada del último punto y aquí vamos a agregar el nuevo color, el rojo. Así. Cortamos el color blanco porque no lo vamos a utilizar más, ya que ahora vamos a comenzar a tejer la cabecita para ya ir finalizando. Iniciamos la ronda número 19. En esta ronda vamos a estar tejiendo en BLO y ustedes ya saben que BLO es tejer tomando únicamente la hebra de atrás de cada uno de los puntos. Entonces vamos a ir tejiendo un punto bajo sobre cada punto, pero cada uno será tejido solamente en la hebra de atrás de los puntitos. Vamos a tejer un total de 36 puntos bajos, o sea, la misma cantidad de puntos que teníamos, y cada uno en BLO. De esta forma nos van a sobrar las hebras delanteras, donde próximamente vamos a tejer aquí en estas hebras un borde de la camisa, que sería el cuello de la camisa, mejor dicho. Por aquí entonces ya estaría lista esta ronda. Terminada, pasamos con la siguiente, la número 20. Y ahora desde la ronda número 20 hasta la número 27 vamos a estar tejiendo rondas de 36 puntos bajos cada una de ellas. Con estas rondas vamos a formar la cabeza de Furia. Así que de la 20 a la 27 hay un total de 8 rondas. Vamos a tejer 8 rondas de 36 puntos bajos. Y por aquí ya finalicé las rondas. Así que pausen el video y una vez que las tengan listas, así deberían de quedarles a ustedes. Entonces, una vez que lleguen hasta aquí, vamos a pasar con el siguiente paso, que será colocar los ojitos antes de cerrar la cabeza. En mi caso voy a utilizar ojos de seguridad, así que yo los voy a colocar ahora mismo. Estos ojitos de seguridad van a estar ubicados entre la ronda número 24 y 25. Así que es muy simple, vamos a tener que contar desde la 20, subimos, llegamos a la 24 y entre la 24 y la 25 es donde los vamos a colocar. Justamente en la parte del frente, de adelante. Y la separación entre ellos será de 6 puntos bajos. Así que lo que haremos será centrarlos y separarlos entre ellos contando 6 puntos bajos. Como verán, aquí yo ya los coloqué y les muestro cómo me quedaron. Así que por aquí en la parte de atrás es donde vamos a ubicarnos para poder llegar a la ronda número 24 y 25. Contamos desde la 20 hacia arriba, ubicamos la 24 y la 25, nos deslizamos en medio de estas dos rondas, llegamos a la parte del frente, aquí los vamos a centrar y contamos 6 puntos bajos entre ellos, para que esa sea su separación. Así que por aquí les muestro rápidamente el proceso de cómo los coloqué. Abrí un agujero con la aguja de crochet o ganchillo, los coloqué
Y por último, la traba de seguridad, que estaría en la parte interna de la cabecita. Cuento 6 puntos bajos de separación, abro de nuevo un agujero, coloco el ojo de seguridad y por último la traba, para que ahora sí queden seguros y no se salgan. Entonces, ya con esto estarían listos los ojitos. Vamos a pasar entonces a cerrar esta cabecita. A partir de ahora vamos a tejer disminuciones en las rondas que nos quedan, ¿sí? Entonces pasamos con la siguiente ronda, la número 28. En esta ronda vamos a tejer una secuencia de disminuciones que será: comenzamos tejiendo 4 puntos bajos, uno al lado del otro, y seguidamente una disminución de punto bajo. Pero muy importante, en esta ronda vamos a estar tejiendo en BLO, o sea que vamos a tejer todos los puntos en la hebra de atrás de cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a tejer tomando únicamente la hebra de atrás de cada uno de los puntitos en toda la ronda número 28. Esta secuencia de disminuciones la vamos a repetir 6 veces en total. 6 veces en total, o sea, hasta llegar al marcador, que sería hasta finalizar la ronda. Entonces, ya por aquí yo ya finalicé mi ronda número 28 con 6 secuencias de disminuciones, 4 puntos bajos y una disminución, y finalicé con un total de 30 puntos bajos. Ya que hice 6 disminuciones, entonces restamos 6 puntos bajos y quedamos con 30 al final. Ahora sí, nos olvidamos de esta ronda y pasamos con la siguiente, la número 29. En esta vamos a tejer 3 puntos bajos, iniciamos tejiendo 3 puntos bajos, uno sobre cada punto, y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta será la secuencia que vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. Esta vez sí vamos a tomar las 2 hebras de cada uno de los puntos para tejer. Y a partir de ahora vamos a realizar lo mismo. O sea, vamos a tomar siempre las 2 hebras para tejer los puntitos. Así que aquí vamos a tejer esta secuencia, 3 puntos bajos y una disminución, hasta finalizar toda la ronda. Por aquí ya terminé y tengo un total de 24 puntos bajos luego de haber tejido las 6 secuencias de disminuciones. Pasamos entonces con la siguiente ronda, la número 30. Tejemos un punto bajo, luego otro punto bajo, así tendríamos 2 puntos bajos y luego viene la disminución. Entonces esta será la secuencia que vamos a repetir 6 veces en toda la ronda, 2 puntos bajos y una disminución, hasta finalizar toda la ronda. No se olviden de marcar siempre el primer punto bajo de cada una de las rondas para que así sepan cuál es el final de ellas. Así que por aquí ya finalicé con un total de 18 puntos bajos. Y antes de continuar con la siguiente ronda, vamos a rellenar toda la cabecita. Así que vamos a utilizar nuestro algodón y vamos a ir rellenando hasta que lo veamos conveniente o suficiente. Yo voy a ir agregando algodón en cada una de las zonas de la cabeza, en la parte de adelante, de atrás y los laterales, hasta lograr esta forma redonda. Recuerden no rellenar de a mucho para que los puntitos no se separen entre sí y se visualice
el fondo del amigurumi, que sería el algodón. Así que ya podemos continuar tejiendo la siguiente ronda, que será la número 31. Vamos a iniciar tejiendo un punto bajo, lo marcamos y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta será la secuencia que vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. Un punto bajo y una disminución. Al finalizar vamos a tener un total de 12 puntos. Entonces por aquí ya la finalicé. Así que ustedes pausen el video y tejan las 6 secuencias de disminuciones. Ahora sí, vamos a pasar con la última ronda, que será la número 32, y ya con esta vamos a finalizar la cabecita por completo. En esta ronda vamos a estar tejiendo únicamente disminuciones, o sea que no vamos a tejer puntos bajos entre las disminuciones. Aquí serán solo disminuciones. Tejeremos un total de 6 disminuciones, una al lado de la otra. Al finalizar vamos a tener un total de 6 puntos bajos, 6 puntos finales. Entonces por aquí ya tejo la última disminución y finalizo con un punto deslizado. Vamos a dejar un extremo o excedente un poco largo de aproximadamente 15 centímetros y cortamos la hebra de hilo, porque ahora vamos a estar realizando un anillo mágico invertido para poder cerrar este agujerito de 6 puntos bajos por completo. Vamos a moldear muy bien la superficie, porque la idea es que la superficie quede totalmente plana. Así que vamos a ubicar nuestra aguja lanera y la agregamos a este extremo que acabamos de dejar. Así que ahora vamos a realizar el anillo mágico invertido. Vamos a estar tomando solamente la hebra de adelante de los 6 puntos aquí en la última ronda. Entonces vamos a entrar de abajo hacia arriba, sacamos la aguja y pasamos al siguiente punto, de abajo hacia arriba, al siguiente de abajo hacia arriba, solamente la hebra de adelante, ¿ok? El siguiente de abajo hacia arriba y el siguiente, el último, de abajo hacia arriba. Lo hacemos con los 6 puntos bajos. Una vez que ya hayamos pasado por todos, por último vamos a tirar con fuerza y de esta forma este círculo se va a cerrar. Ahora vamos a esconder muy bien este sobrante y vamos a hacer lo posible para que esta superficie quede totalmente plana. Luego cortamos el hilo y ya con esto estaría lista la cabecita. Y todo el cuerpo también. Así que ya casi vamos a finalizar a furia. Ahora vamos a pasar a tejer el borde de la camisa, que va a ser el borde del cuello de la camisa. Así que para ello vamos a ubicarnos en la parte del frente y vamos a ubicar 2 puntos bajos centrales. Estos 2 puntos bajos tienen que estar en medio de los 2 ojos, ¿ok? Tienen que quedar bien centraditos estos 2 puntos. Entonces, justamente el punto que está al lado del segundo o del primero es donde vamos a comenzar a tejer. Yo me voy a ubicar del lado izquierdo, ¿sí? Ubicamos el cuerpo, posicionamos el cuerpo de esta forma y nos ubicamos en el lado izquierdo.
vamos a dejar 2 puntos en medio vacíos, ¿ok? Fueron justamente los que marqué con el alfiler. Así que aquí agregué el color blanco y ahora voy a levantar 3 cadenas al aire. Ya hice 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer en punto alto o vareta. Así que en este mismo punto donde levanté las 3 cadenas, voy a tejer un punto alto. En el siguiente punto lo mismo, un punto alto. Vamos a estar tejiendo en las hebras delanteras de la ronda número 18. Y luego en el siguiente punto de nuevo otro punto alto. Así tendríamos 3 puntos altos iniciales. Ahora cambiamos para medio punto alto o media vareta y vamos a tejer 3 de estos. Vamos a tejer 3 medios puntos altos, uno sobre cada punto. Por aquí ya el segundo y el último, el número 3 o el número 6 en este caso, porque habíamos tejido 3 puntos altos y ahora 3 medios puntos altos. Este sería el punto número 6. Entonces, una vez listos, ahora vamos a cambiar de punto para punto bajo y vamos a estar tejiendo un total de 22 puntos bajos en los próximos 22 puntos libres. Así que tejemos 22 puntos bajos y por aquí les muestro cómo se verían. Uno sobre cada punto, ¿sí? Entonces, una vez listos los 22 puntos bajos, vamos a finalizar con lo mismo que tejimos al principio. Ahora cambiamos para medio punto alto y tejemos 3 medios puntos altos, uno sobre cada punto. Una vez listos, cambiamos para punto alto y tejemos 3 puntos altos finales, uno sobre cada punto también. Entonces, aquí ya finalicé el último. Luego voy a levantar 3 cadenas al aire y en el mismo punto voy a realizar un punto deslizado. Cortamos el hilo y de esta forma escondemos el sobrante de las hebras que nos hayan quedado. Así que de esta forma esta ronda número 19 estaría lista con un total de 34 puntos en general. Recuerden que en la parte del frente nos van a sobrar 2 puntos bajos centrales donde próximamente vamos a ubicar la corbata. ¿Ok? Entonces por aquí les muestro cómo se vería. Ahora vamos a pasar a tejer la corbata. Para ella vamos a utilizar 2 colores, rojo y blanco. Vamos a iniciar levantando 8 cadenas al aire, así que vamos a realizar un nudo corredizo, pero vamos a asegurarnos de dejar un excedente largo de aproximadamente 15 centímetros para poder con ese excedente más adelante realizar la parte superior de la corbata. Aquí ya realicé el nudo corredizo y ahora voy a levantar 8 cadenas al aire. Una vez listas vamos a estar tejiendo sobre y alrededor de las cadenas. Así que ubicamos la segunda cadena a partir de la aguja. Vamos a tomar solo una hebra y vamos a tejer aquí un aumento de punto bajo, o sea, 2 puntos bajos en la misma hebra. Pasamos a la siguiente, tejemos un punto bajo, luego en la siguiente otro punto bajo. Ahora vamos a cambiar para punto deslizado, entonces
En los siguientes puntos vamos a estar tejiendo un total de 6 puntos deslizados, o sea, un punto deslizado sobre cada cadena y tomando únicamente una hebra de ellas. Entonces de este lado tejí 4 puntos deslizados. Ahora voy a pasar a el otro lado de las cadenas y tejo del otro lado 2 puntos deslizados para así formar 6 puntos deslizados en total. Luego vamos a cambiar para punto bajo, así que voy a tejer 2 puntos bajos, uno sobre cada hebra o cadena. Aquí ya tejí el primero y el segundo. Por último nos va a sobrar una hebra donde vamos a tejer un aumento de punto bajo, o sea, 2 puntos bajos aquí mismo. Ya con esto finalizamos, solo nos falta unir los dos extremos de esta ronda realizando un punto deslizado en el primer punto bajo. Pasamos la aguja a través del primer punto bajo y tejemos un punto deslizado. Cortamos el hilo y listo. Ahora vamos a tomar el excedente que habíamos dejado al comienzo, el de 15 centímetros, y vamos a envolver con este excedente la parte donde tejimos los puntos deslizados, o sea, la parte más fina de este tejido. En la parte superior vamos a envolver todo este hilo para que esta corbata tenga la forma adecuada. Así. Y ahora yo voy a estar utilizando este color gris, pero ustedes pueden usar blanco también para realizar unas líneas en la parte del centro de la corbata. De esta forma. Van a utilizar la aguja lanera y van a bordar unas pequeñas líneas en el medio. De esta forma ya podemos posicionarla aquí y a coserla. Entonces por aquí ya la cosí y así es como ha quedado la linda corbata. Así que ahora vamos a tejer los bracitos. Vamos a utilizar color blanco y rojo. Estos los vamos a tejer en espiral. Así que vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico de 7 puntos bajos en color rojo. Una vez listo, asegúrense de tener los 7 puntos bajos y ahora sí lo cerramos. Con esto ya estaría lista la ronda número 1. Pasamos con la ronda número 2. Vamos a tejer el primer punto bajo sobre el primer punto bajo de la ronda número 1. Aquí en esta ronda, la número 2, vamos a tejer únicamente aumentos. Así que voy a iniciar aquí tejiendo un aumento, o sea, 2 puntos bajos en el mismo punto. Marco enseguida el primer punto bajo y continúo tejiendo mis aumentos. Un aumento sobre cada uno de los puntos. 7 aumentos en total. Al finalizar vamos a tener un total de 14 puntos bajos. 2 en cada punto por 7, 2 por 7, 14. Entonces, lista esta ronda. Pasamos con la siguiente, la número 3. De la ronda número 3 hasta la número 4 vamos a estar tejiendo 12 puntos bajos en estas dos rondas. Así que vamos a tejer la 3 y la 4. 12
puntos bajos en cada una de estas 2 rondas. Yo voy a tejerlas aparte y ya vuelvo para mostrarles. Por aquí ya llegué a la ronda número 4, así que lista a la ronda 3 y 4. Pasamos con la siguiente, la número 5. Iniciamos tejiendo un punto bajo, lo marcamos como siempre y seguidamente vamos a tejer una disminución. Esta la vamos a repetir 4 veces, o sea, esta secuencia, un punto bajo y una disminución 4 veces. Aquí ya llevo 2. Tres. Y 4. 4 secuencias de un punto bajo y una disminución. Ahora nos van a sobrar 2 puntos bajos en los que vamos a tejer un punto sobre cada punto, o sea, 2 puntos bajos. Ya con esto finalizamos la ronda con un total de 8 puntos bajos. Pasamos con la siguiente y la última en color rojo, la número 6. En esta vamos a tejer 8 puntos bajos, o sea, un punto bajo sobre cada punto. Por aquí ya finalicé. Y ahora vamos a estar cambiando de color para blanco, así que ya saben, lo mismo con los cambios de colores. Retiramos la última lazada del último punto al nuevo color, le hacemos un nudo corredizo para obtener una lazada y esta la agregamos aquí en el último punto. Cortamos el color rojo. Vamos a atar entre sí los 2 colores para que no se salgan y escondemos adentro el sobrante. Ahora sí, ya podemos pasar con la siguiente ronda, que será la número 7. En esta vamos a estar tejiendo 8 puntos bajos, uno sobre cada punto, hasta finalizar la ronda. 8 puntos bajos, esta vez en color blanco. Y por aquí ya estaría lista la ronda. Pasamos con la siguiente, la número 8. En esta vamos a tejer en BLO. Ya saben, BLO vamos a tejer tomando solamente las hebras de atrás de cada uno de los puntos. Tejeremos 8 puntos bajos en BLO en toda la ronda. De esta forma nos van a sobrar las hebras delanteras de la ronda número 7, donde más adelante vamos a tejer un borde para el brazo. Un borde en color blanco aquí en este brazo. Así que vamos a terminar esta ronda, la número 8. Todos los puntitos en BLO. Por aquí ya estaría lista. Pasamos con las siguientes rondas, la 9 y la 10. En estas 2 rondas vamos a tejer 8 puntos bajos en ambas. Y esta vez sí vamos a tomar las 2 hebras para tejer los puntos. Así que yo voy a tejer la ronda número 9 y la 10. Y ya vuelvo para mostrarles. Por aquí ya listas las 2 rondas, la 9 y la 10.
Esta sería la última ronda, así que ya vamos a rellenar todo el bracito. Vamos a colocar solo un poco de algodón y vamos a rellenarlo. Ahora el último paso para este bracito será realizar un anillo mágico invertido. Así que vamos a cortar el hilo, pero vamos a dejar un excedente de aproximadamente 15 centímetros para realizarlo. Ubicamos nuestra aguja lanera, la colocamos aquí y vamos a ir dando una lazada sobre cada punto. De abajo hacia arriba sacamos la aguja, solamente tomando la hebra de adelante, ¿sí? La hebra delantera. De abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, en el siguiente igual, en todos los puntos. En los 8 puntos vamos a realizar lo mismo con la aguja lanera, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Aquí ya finalicé todos y ahora voy a tirar con fuerza, para que de esta forma la última ronda se cierre por completo de esta forma. Escondemos este sobrante por aquí y vamos a dejar el resto del excedente del hilo para poder coser más adelante los bracitos al cuerpo, ¿sí? Así que ya por aquí estaría lista esta parte del brazo. Ahora solamente nos queda tejer el borde blanco que les había comentado. Este borde es totalmente opcional. A mi parecer se lo voy a realizar para que le dé un poco más de relieve a las mangas. Así que para los que lo deseen tejer, vamos a tejerlo. Nos estaremos ubicando en el último punto de la ronda número 7, que sería justo este. Vamos a ubicarnos en las hebras de adelante de la ronda número 7, justamente en el último punto. Vamos a colocar de esta forma el bracito y estaremos tejiendo de derecha a izquierda en todo el contorno de la ronda. Así que aquí voy a agregar el color blanco y voy a levantar una cadena al aire. Ahora en este mismo punto tejemos el primer punto bajo de esta ronda, que será la número 8, la cual la vamos a tejer en FLO, o sea, tomando solamente las hebras de adelante, en este caso, de cada uno de los puntos. Tejeremos 8 puntos bajos, todos tejidos de la misma forma. Ya saben, de derecha a izquierda vamos a tejer hasta finalizar toda la ronda, con un total de 8 puntos bajos y todos tejidos en las hebras delanteras de la ronda número 7. Al final vamos a unir los dos extremos de esta ronda realizando un punto deslizado en el primer punto bajo, ¿sí? Entonces en ambos bracitos vamos a realizar el borde de la misma forma. Luego vamos a pasar a coser estos bracitos sobre el cuerpo. Primero los posicionamos con alfileres, donde creamos que es el lugar perfecto, y luego los cosemos con ayuda de nuestra aguja lanera. Entonces por aquí ya yo hice mi parte, ya cosí los bracitos. Ahora vamos a tejer la última pieza para ya finalizar a Furia. Esta pieza será la ceja, la uniceja de Furia. Vamos a utilizar color rojo y en pantalla les dejaré el patrón. Es muy simple, lo que haremos será levantar 28 cadenas al aire. Luego nos vamos a devolver sobre ellas tejiendo un medio punto alto sobre cada cadena hasta finalizarlas. Tejeremos un total de 26 medios puntos altos. Y al final dejamos un excedente largo para coserlas.
Entonces son muy simples, así que una vez que las tengan listas, vamos a posicionarlas. Las vamos a colocar de esta forma, bien centradas. Ellas van a estar ocupando la mitad del contorno de la cabecita o un poquito más. Y por aquí coloco los alfileres en ambos extremos. Ahora esta parte del medio, en medio de los ojos, la vamos a bajar. Y luego vamos a coser. Pero antes de coser esta uniceja, vamos a bordar los detalles del rostro, los cuales serán la boca y un contorno blanco en los ojitos. Vamos a utilizar nuestra aguja lanera y vamos a realizar este contorno súper fácil en los laterales del ojito. Luego bordamos la boca y por último si cosemos la uniceja dándole 3 puntadas a lo máximo, 2 en los laterales y 1 en medio de los ojos. Así que una vez que realicen esos pasos, ya Furia estaría listo por completo. Vieron que fue muy simple tejer a esta emoción. Así que eso sería todo por hoy. Hasta aquí llegaría el tutorial y una vez que tengan lista a su emoción, espero verla en mis redes sociales para poder darles mucho amor. Así que por aquí les dejaré mis redes sociales para que me etiqueten. Entonces nos estaremos viendo en el próximo tutorial de emociones, que yo creo que la siguiente emoción que vamos a tejer será miedo, pero igual en los comentarios quiero que me dejen su opinión para decidirme cuál será la próxima emoción que tejeré para ustedes. Así que si les ha gustado el tutorial, no olviden darle un like, suscribirse si aún no lo están y activar la campanita de notificaciones para que puedan saber cuándo estará disponible el próximo tutorial y la próxima emoción. Así que sin más que decirles, les saluda Nita, la creadora de Nudo y Tejido. Nos vemos en un próximo video de amigurumis. ¡Chao!